Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de un tema sumamente controversial y relevante actualmente en nuestra sociedad, que son los discursos al odio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un discurso al odio? Bueno, el discurso al odio se refiere a la comunicación que promueve, justifica incita la violencia, la discriminación o el odio hacia diferentes grupos basados en características diferentes o en rasgos, como puede ser la raza, religión, género, orientación sexual, alguna discapacidad o entre otras cosas, ¿verdad? Este tipo de discurso solamente se manifiestan de diferentes formas, ya sea de palabras, agresiones, imágenes, hasta en gestos o en otras formas de comunicación. O sea, hay muchas formas de incitar a este discurso, ¿sí? El discurso de odio puede generarnos muchas consecuencias, ya que puede fomentar la intolerancia, el prejuicio y la hostilidad hacia ciertos grupos de personas, a lo que puede llevar la discriminación, exclusión social y pues en casos muy extremos a la violencia física. Además, esto daña rotunda y profundamente a las personas, a comunidades directamente cercanas a ellas, y pues también puede provocar una cohesión social y dañar los valores democráticos en la sociedad, ¿verdad? Es muy importante destacar y tener en cuenta que la libertad de expresión, o sea, es un derecho fundamental, pero también debemos de tener límites legales y étnicos. O sea, si quieres que te respete, respétame como persona, ¿verdad? Hola, bueno, ya que mi compañero les compartió un poco de lo que es el discurso de odio, yo les voy a decir pues lo que realmente afecta y pues cómo afecta en estas comunidades que lo sufren día con día y pues esto tiene que parar, ¿no? A veces subestimamos el poder de las palabras y cómo pueden moldear nuestras percepciones y acciones. Y pues lamentablemente el discurso de odio es una realidad con efectos devastadores en estas comunidades que están siendo afectadas en el día a día, ¿no? Entonces, pues el impacto de un discurso de odio en las comunidades que está dirigido es muy profundo y muy abarcador, ¿no? Entonces estas heridas penetran muy adentro y a veces es imposible o muy difícil de quitar esas heridas y pues crear una nueva confianza en ellas mismas, ¿no? Entonces, pues por poner un ejemplo, imagínate que pues una niña apenas empieza a tener una computadora y contacto con el internet, en donde ella se mete a Twitter o alguna plataforma social, en donde ella día con día ve pues un poco de discurso de odio hacia su género o hacia su tipo de raza, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene la capacidad de moldear la realidad y limitar su potencial humano. A lo mejor en algún futuro ella ya no se siente con la confianza de entrar a una universidad por miedo a no ser respetada o algún trabajo, ¿no? Entonces, pues esto tiene que ser nuestro deber colectivo, tomar medidas extremas para combatir este problema y pues tener en cuenta lo que realmente afecta en estas comunidades, ¿no? Lo hemos visto a lo largo del tiempo como cada vez es peor y pues tenemos que hacer algo al respecto. Una identidad falsa es cuando una persona utiliza una identidad digital para poder obtener información personal, chantajear, extorsionar y desprestigiar. Y para poder erradicar estas identidades falsas es importante tener en cuenta diferentes implicaciones, tanto las psicológicas, las socioculturales, educativas y tecnológicas, ya que no es una tarea muy fácil. Sin embargo, sí se puede establecer o plantear diferentes estrategias, tales como el empoderamiento personal, el cual se centralizaría en la autoconciencia y en la aceptación individual, la cual daría pie a una sociedad donde las personas se sientan más seguras y tengan una autoconfianza. Esto sin recurrir a otras identidades para poder sentirse cómodos. Otro punto importante es el uso del pensamiento crítico. Este punto es importante ya que daría pie a que las personas puedan analizar y preguntarse toda la información y cualquier afirmación o hecho planteado antes de darla como verdadera. De igual forma, esto se puede implementar en las identidades. Finalmente, implementar una cultura de responsabilidad y honestidad, donde en esta cultura se puede establecer los valores fundamentales en estos dos factores, donde daría pie a que las personas puedan disuadir en su deseo de poder utilizar identidades falsas.
Finalmente, de acuerdo al Departamento de Seguros de Texas, se asegura que hay muchos métodos para poder evitar estas identidades falsas. Y tres de estos es limitarse a dar información personal, limitar a entregar o a publicar tarjetas de identificación y finalmente también limitar el uso de compartir información entre aplicaciones. A continuación, presentaré un ejemplo de un testimonio de alguien que ha llegado a vivir las consecuencias del discurso de odio dirigido hacia las mujeres, en particular aquellas que provienen de zonas rurales. De acuerdo con Alex Cabo y Ana García, autores del artículo El discurso de odio en redes sociales, un estado de la cuestión, afirman que las redes sociales están saturadas de usuarios que dedican su tiempo al discurso de odio, donde ideologías como el machismo, la discriminación, llegan a encontrar fuerte terrenos en las redes sociales para atraer seguidores. Este contenido de odio puede evolucionar hacia propaganda, especialmente entre aquellos con falta de educación. Según la investigadora Nacheli Ramírez, al presentar el informe sobre violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de México, resaltó la presencia del discurso de odio en redes sociales, manifestado a través de mensajes, imágenes y hashtags que incitan a la violencia contra mujeres y niñas. En México, el CONAPRED estima que diariamente se difunden de 15,000 a 20,000 mensajes de odio en redes sociales, basados en género, origen étnico y orientación sexual. Ejemplo, incluye la cuenta de TikTok, los hermanos Pancardo, que promueven una comedia machista desencadenando actitudes negativas hacia las mujeres, contribuyendo a una cultura patriarcal que observa al género femenil inferior simplemente por formar parte de una identidad. Sin embargo, una de las figuras que ha combatido y desafortunadamente ha sido también víctima de este tipo de discursos de odio es Eufrosina Cruz, una mujer de origen zapoteco que es una activista social. Ella se adentró con dificultad a la política, luchó por los derechos políticos de las mujeres y actualmente es diputada del Congreso local. Cruz ha enfrentado el discurso de odio hacia las mujeres debido a la percepción que tenía su comunidad ante el hecho de que una mujer quisiera hacer política, donde incluso ella afirma que dentro de su comunidad el estereotipo de la mujer es el que rige en la cultura. Incluso ella recuerda escuchar frases como, cito, eres mujer, primero consigue un marido y después piensa en lo que te toca. Cuando comenzó su carrera política para representar a su pueblo y género, la llamaron loca. Ella incluso afirma que los políticos y el gobierno la menospreciaron debido a su identidad y propagaron una falsa imagen en la sociedad por ser mujer e indígena. A pesar de ello, Cruz luchó por ser visible y cambiar la respuesta hacia las mujeres, abogando, cito, cuando una mente no está educada, entonces tiene miedo a cuestionar y a exigir, pero sobre todo decidir. Cuando se educa, se descubre la libertad. De tal manera, ella, siendo un testimonio de las consecuencias negativas que puede surgir de los discursos de odio, sin embargo, también una de las representaciones de la lucha contra estos discursos de odio. Englobando todo lo que mis compañeros previamente mencionaron, se puede decir que los discursos de odio son expresiones verbales llenas de prejuicios y hostilidad hacia ciertos individuos o grupos, debido a su raza, orientación sexual, religión, etc. Dichos discursos, en esencia, deshumanizan a las personas al clasificarlas con estereotipos negativos, lo cual tiene como consecuencias no solo el fomento de la discriminación hacia los grupos o individuos atacados, sino también la falta tanto de empatía así como de tolerancia. Además de que a lo largo de la historia se ha visto cómo los discursos de odio han incitado a la violencia, lo cual puede repercutir en las víctimas de una manera tanto física como psicológica, como bien lo mencionó mi compañero con el ejemplo. Es por estos motivos que la educación y la sensibilización son necesarias para combatir los discursos de odio. La educación, promoviendo el pensamiento crítico, puede combatir los prejuicios, fomentar la interculturalidad y ayudar a los individuos a cuestionar y resistirse a los discursos de odio. Es importante recalcar que el hecho de no hacer nada y ser solo otro simple espectador también fomenta el uso de los discursos de odio, por lo que para ayudar a crear un entorno en el que todos sean tratados con dignidad y consideración, se debe tomar una posición firme en contra del odio y denunciar dichos discursos, para así, en vez de que existan estos discursos de odio, se pueda promover un diálogo constructivo. En pocas palabras, los discursos de odio son intoxicaciones verbales que fomentan la discriminación y violencia. Es necesario un esfuerzo en conjunto de tanto individuos como instituciones, también de la parte educativa, para poder promover el respeto y tolerancia para así combatir estos discursos de odio. Para que de este modo se pueda desarrollar una sociedad en donde prevalezca la tolerancia y la armonía al desafiar el odio y promover la empatía. Muchas gracias por su tiempo.